Paso a presentar al profesor Enrique Ávila Pérez. Es militar retirado en aquellos maravillosos años y recién salido de la Academia de Infantería con el despacho de sargento. Permaneció en la provincia del Sáhara Español con el batallón expedicionario de carros de combate, participando en las operaciones que se desarrollaron en el año 1975. En 1981 es destinado a regulares, unidades en las que ha servido en todos sus empleos, retornando tras los diferentes cambios de destino que la vida militar conlleva, habiendo pertenecido a los grupos de Alucemas número 5, Melilla número 52 y Ceuta número 54, con el que participó en la misión en Kosovo, República de Serbia, desde finales de 2007 a mayo de 2008, como suboficial mayor de la agrupación Ceuta, contabilizando más de 25 años de servicio en estas fuerzas. Actualmente es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Específico de Regulares. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y secretario del Centro Universitario UNED Ceuta, en la que es profesor tutor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Su labor de investigación se ha desarrollado en el ámbito de la inmigración y los aspectos relacionados con la seguridad, así como en el de la integración de inmigrantes. En relación con la milicia, además de estudios, conferencias y publicaciones de tipo profesional, ha trabajado sobre las peculiaridades del soldado de origen magrebí en la milicia y lo relacionado con la creación de las fuerzas regulares. Actualmente trabaja en el ámbito de los procesos de radicalización relacionados con el terrorismo yihadista. Fuera de esta presentación, que es la oficial, permítanme que ejerza como vicedecano de investigación y doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED para ensalzar aún más al profesor Enrique Ávila Pérez. Con ese modesto cargo académico que tengo de la UNED, quiero felicitar al equipo UNED, que está aquí además representado por mi troika, por el propio Enrique y por el director actual y quien fue hasta hace poco tiempo director del Centro Asociado de la UNED. Yo creo que vosotros en esta ciudad sois, aparte de un pilar fundamental, junto con la Comandancia General, sois los dos pilares que deseo que sigáis siendo los adalides de esta actividad. Y Enrique, desde luego, es una fuerza viva en todo ello, lo lleva siendo, y este es el 14º año que permite presentarle con ese elemento adicional que me he permitido hacer, aparte de lo que es oficial. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Ha conseguido ponerme nervioso, vamos a procurar resarcirnos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a tratar un tema que personalmente había evitado tratar siempre en Ceuta. Es un tema en el que inevitablemente termina uno posicionándose y en el que muchas veces no queremos oír las verdades que corresponden. Voy a intentar exponerles a ustedes con claridad una serie de cuestiones que seguramente no les van a dar una información que no conozcan ya. Es un tema perfectamente tratado. Pero vamos a intentar afrontarlo con valentía, con una visión racional y tratando el tema como si fuera un objeto inerte y haciendo un poco abstracción de que está protagonizado por seres humanos, aunque continuamente vamos a tener este protagonismo del ser humano presente. Voy a intentar hablar de estos aspectos, son muchos, intentaré que dé tiempo a todos, pero bueno, creo que soy capaz de ser breve. En cuanto a la introducción, yo en mi texto lo he llamado a modo de posicionamiento. Es imposible acercarnos al fenómeno migratorio, al hecho migratorio, sin tener una posición propia. Porque primero hay que partir de que el ser humano es nómada. Los humanos llevamos llevando una vida sedentaria 4 días con pasado mañana, y perdónenme la expresión. La revolución neolítica no supone nada en el hilo de la historia de la humanidad. Es el último tramo pequeñísimo. Junto a esto, debemos reconocer un derecho universal a buscar la mejor forma de vida. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en los artículos 13 y 14, reconoce ese derecho explícitamente a buscar la mejor forma de vida en tu país o en otro país distinto. Pero
el sistema internacional tiene unos actores, el Estado, que basan su esencia en el control. El Estado, que debe estar perfectamente delimitado en lo personal y lo territorial, como lo define Hermann Heller en una definición clásica del Estado, basa su esencia en control. Y estos movimientos humanos alteran o chocan con esa esencia de control del Estado. Luego, debe buscarse alguna forma de que conjuguen los dos derechos. Por otro lado, la globalización, esta globalización en la que estamos inmersos todos, sin que nos haya preguntado nadie si queríamos ni si nos gustaba, exige fluidez. Nosotros somos un país en el que el último año creo que recibimos casi 60 millones de turistas, es decir, mucho más de la población, casi un 25% más de la población que tiene España. El tráfico, el comercio, el tráfico de divisas, necesita fluidez. Luego, entonces, la hora de las restricciones al movimiento deben tener también la suficiente porosidad para permitir esta fluidez. Esto nos lleva a un poderoso dilema. Un dilema en el que no sabemos si ponernos del lado de los derechos humanos que tienen estas personas que se están desplazando por el mundo sin contar si los caminos están señalados o no, y el dilema de la razón. Pero no solo tenemos el dilema nosotros, estamos viendo el ejemplo en Europa, esta inconsciente Europa, que ya en la mitología se montaba a lomos de un toro porque era atractivo y era blanco y no se enteró que era el propio Zeus que iba a secuestrarla. Esta Europa que la hemos visto con pancartas dándole la bienvenida a los sirios y a las pocas semanas está adoptando las mismas políticas que le criticaba a España por sus vallas en Ceuta y Melilla y está firmando acuerdos con Turquía, incluso utilizando el término de uno por uno, que viene explícito en el acuerdo. Si yo te devuelvo a un sirio, puedo acoger a un refugiado sirio. Es decir, estamos jugando con fichas cuando de verdad lo que teníamos entre manos eran seres humanos. Pues una vez hecho este planteamiento, antes de entrar en esta quiero hablar de unos conceptos porque en base a este lenguaje políticamente correcto, todos sabemos los conceptos que yo voy a tratar aquí, pero me gustaría que entre todos pensáramos el término que vamos a adoptar como más centrado. Porque, por ejemplo, ahora en las noticias, en los informes, ya no se habla de emigrantes o inmigrantes, decimos migrantes. Bien, este término no le encuentro la razón para cambiar porque esconde la posición del individuo en cuanto al hecho. El mismo individuo es emigrante del país que surge y es inmigrante en el país que llega, pero las situaciones no son las mismas. Las situaciones son completamente distintas y le afectan en gran medida. Luego, quitar el prefijo nos va a quitar la información sustancial de su situación en cada momento. Vamos a hablar también de tres posiciones de los países. El país de origen, que es el país que emite emigrantes, el que produce migración. Claro, el país de origen tiene unas peculiaridades porque va a perder activos, seguramente sus principales activos, pero también recibe importantes remesas económicas y además otra cosa muy importante, alivia la presión demográfica. Esa presión demográfica que no solamente puede generar problemas en cuestión de empleo, puede generar problemas sociales y políticos al no encontrar salidas a sus legítimas aspiraciones. Además, es población decidida, muchas veces preparada. Hay que tener en cuenta que ese país se habrá gastado algunos de sus recursos en formar a esa gente que luego van a rendir en otro. De hecho, el perfil de un emigrante es una persona joven, capaz y con un cierto nivel de formación. ¿Y el país de destino? Bueno, pues el país de destino de la inmigración, porque ya aquí sí son inmigrantes, por supuesto, por definición es el que lo recibe, puede solucionar sus problemas de falta de mano de obra, puede solucionar sus problemas de envejecimiento de la población, de estancamiento demográfico, efectivamente puede solucionar algunas de sus carencias. Lo que pasa es que ya han visto ustedes que he dicho siempre puede. Hay otro país que está en medio, que se trata muy poco, pero es un país que
últimamente sí está cogiendo protagonismo, son los países de tránsito. Los países de tránsito no se benefician de un alivio de presión demográfica, tampoco se benefician de las remesas que manden los inmigrantes, ni se benefician del aporte de mano de obra, la mejora de la demografía. Entonces, los países de tránsito, en realidad, en cuanto a la migración, lo que tienen es problemas, porque le generan inestabilidad, le generan confusión, le generan que aumenten los tráficos ilícitos, que aprovechan esos movimientos de población para camuflarse entre ellos y mejorar sus condiciones de trabajo, de los traficantes, no de los inmigrantes. Y luego otro término que vamos a tratar aquí es el de refugiado. El refugiado es una cosa completamente distinta. El refugiado está perfectamente definido por el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, tiene su estatus y tiene una definición muy particular que me van a permitir que lea para que no se me escape ninguna matización. Persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Entonces, vamos a ver presente esto porque los refugiados es un fenómeno ajeno a la emigración. Había vuelto de atrás antes. ¿Cuáles son las razones para la inmigración? Bien, ven que las he puesto desde el lado del país receptor, por eso utilizo el término inmigración. Bueno, pues en realidad las primeras razones debemos pensar que van a ser económicas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que nosotros, cuando utilizamos el concepto de inmigrante, siempre va a llevar una carga de clase, porque no se le ocurre a nadie pensar que es un inmigrante, un futbolista de los grandes equipos, del Barcelona, del Real Madrid, y sin embargo ha venido a trabajar aquí por razones económicas. Entonces vamos a pensar que es alguien que viene a trabajar por razones económicas, pero a un nivel bastante más bajo. Pero sí se ha comprobado que las razones económicas no siempre justificarían la emigración. Muchas veces el balance entre lo que puede dejar su forma de vida en un país y cómo vive en el de destino, teniendo en cuenta que en gran medida su principal misión es mandar remesas al país de origen, con lo cual vive de una forma precaria, no justificaría el enorme esfuerzo que supone la emigración. Hay que sumar otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas? Pues hay un indicador de bienestar que se utiliza para hacer comparaciones entre países, que es el índice de desarrollo humano, y le he puesto aquí unos datos. Contempla una serie de variables que influyen pues, desde la esperanza media de vida, el salario medio, el sistema de salud, vivienda, ayudas sociales, el estado de bienestar en su conjunto. Entonces, en función de esas variables, por ejemplo, España ocupa el lugar 22, con un índice de 0,775. Marruecos, por ejemplo, que es un país que tenemos haciendo frontera, ocupa el lugar 96, con un índice de 0,433. En cuanto a Producto Interior Bruto por habitante, España, a pesar del estancamiento, estamos ahora mismo en 29.863 dólares, Marruecos en 2.495. La esperanza de vida al nacer en España está ahora mismo en 83 años de media, Marruecos en 72 años. Es decir, no todo es la cuestión económica en cuanto al salario que puede percibir, sino que hay una serie de condicionantes de nuestras sociedades que hacen atractiva la emigración. Además, hay otra cosa que es el saldo vital, que vamos a hablar luego de él cuando tratemos del caso español. Lo vamos a dejar ahí en stand-by, pero que sepan que hay otro componente más, aparte de la razón económica. ¿Cuál es el origen de los inmigrantes? Bueno, he cogido este mapa porque es muy de actualidad. Yo tenía preparado otro que era de África, pero este me ha parecido, es del país del otro día, y como estamos hablando ahora mismo, la noticia la tienen los grandes movimientos
que vienen procedentes precisamente de la crisis de Siria, pero en realidad la Organización Mundial de Migraciones nos dice que una tercera parte de los movimientos migratorios que se producen en el mundo tienen su origen y destino en África. Es decir, que el gran movimiento de población, como antes ha citado Carlos, se produce en el continente africano. Pero bueno, como nosotros la jornada de lo que pretendemos es hablar de nuestro entorno, la parte que nos afecta, vemos que estas rutas pues provienen a través de Turquía, de Egipto, de Libia, de Argelia, de Túnez y a través de Marruecos llegan a Europa. Es curioso porque hasta hace muy poco las únicas valles que veíamos en estos mapas eran precisamente las de Ceuta y Melilla, el trazo este rojizo es la valla. Sin embargo, ven ustedes que ya tenemos vallas en la frontera de Hungría, en la frontera de Eslovenia con Croacia. La Unión Europea, que uno de sus mayores logros había sido el espacio Schengen, libre de fronteras, con un espacio abierto para la circulación de capitales y de personas, el concepto de ciudadanía europea, está imponiendo ya restricciones al movimiento de ciudadanos. Y para moverse entre la Unión Europea, ciudadanos de la propia Unión Europea están empezando a sentir, como hace 20 años, las colas en la frontera, los pasaportes, los controles, a pesar de que era algo que considerábamos que estaba superado. Esto, al fin y al cabo, es un ejemplo más de cómo nos afecta la globalización. Algo que ha pasado en otro continente afecta a nuestra forma diaria de vida. Si no lo hemos notado nosotros todavía, llegará el momento en que también lo notemos. ¿Por qué estos flujos migratorios? Bueno, pues en Europa tendríamos una razón. En Europa hay estados, como puede ser el nuestro, que por su pasado colonial mantienen unos vínculos con una serie de poblaciones que están en otros continentes, en otras partes del mundo, con lo cual, de alguna forma, hace atractivo que el destino de emigración sea la antigua metrópoli. Es muy común que los hispanoamericanos vengan a España, pakistaníes, hindúes vayan a Gran Bretaña, toda la zona francófona de África, el destino suele ser Francia. Pero hay algo más, y es que Europa es una sociedad rica, una sociedad opulenta y envejecida, en estancamiento demográfico ya desde hace 2 décadas, sin que se vea que tiene una solución ni a corto ni medio plazo, ni que se esté preparando nada tampoco para largo plazo. Y a esto hay que sumar los actuales conflictos de Oriente Medio, es decir, que tendríamos unas razones estructurales, que serían esa sociedad rica y envejecida, pero unas razones coyunturales como la de Oriente Medio puede ocasionar una crisis, como de hecho ha ocasionado en la Unión Europea, la potente Unión Europea. ¿Y en España? Pues en España el número de extranjeros, con los últimos datos, que son de febrero de este año, son 4.447.852. Pero ojo, estamos hablando de extranjeros. Vemos que, por ejemplo, los rumanos son 707.000. Rumanía es un país de la Unión Europea. Marruecos, 686.314. Ya a distancia, Reino Unido, Italia, Ecuador, China, vemos que van bajando las cantidades. Pero lo que quiero que se fijen es la cifra. En España hay 4.447.000 extranjeros. Estamos hablando de personas que tienen la residencia habitual en España. ¿Cómo se han producido estas llegadas? ¿Cómo han ido cambiando los flujos? Porque no ha sido siempre de una forma continua. Sabemos que ha habido años, aquí en Ceuta hemos vivido la última en el año 2005, una crisis por unas avalanchas en la frontera. Bueno, pues buscando datos, que he de confesarles que es muy difícil encontrar datos porque hay una disparidad enorme. Yo he procurado cogerme los datos del Ministerio del Interior, ya que al fin y al cabo son ellos los que controlan. Normalmente cuando tratamos de inmigrantes los datos van a estar o bien en el Ministerio de Trabajo e Inmigración o bien en el Ministerio del Interior. El problema de los datos del Ministerio del Interior es que es muy difícil buscarlos. Se lo confieso que es difícil buscar datos. Pero bueno, estos los he encontrado claros. En el año 2013 por mar llegaron 3.237 personas a España. En el año 2014 han llegado 4.552. Ha sufrido un incremento de más del 40% el número de inmigrantes que llegan por mar a España en un solo año.
Y los intentos de saltar la valla en Ceuta y Melilla, bueno, pues el Ministerio del Interior da la cifra de 19.000 intentos. Ahora los vamos a ver un poco con más detalle por meses en el año 2014, de los cuales 19.000, claro, tengan en cuenta la dificultad que tiene contar los intentos, porque en una avalancha, pues supongo que en base a la superficie que ocupan, pero por eso el Ministerio da una cifra global, unos 19.000 intentos. Pero que hayan tenido éxito, estamos hablando de 2.269 éxitos en el intento de la valla. También hablaremos ahora un poco de ellas. ¿Y Canarias? Pues Canarias parece ser que es el ejemplo de lo que se debería hacer. Fíjense que Canarias en el año 2006 recibió 31.678 inmigrantes irregulares. 31.000. Sin embargo, ya en el año 2009, en una bajada continua, recibió 2.246 y en el año 2014 ha recibido 296. Es decir, que sí hay cosas que se pueden hacer para actuar sobre los flujos de inmigración irregular y hay políticas y medidas eficaces porque está dando resultado. Hablaremos un poco sobre ellas. Quería mostrarles, este es el gráfico de Canarias, fíjense el repunte que tiene en el año 2006-2007. Qué curioso. 2006-2007 les debe sonar a ustedes de que en septiembre del 2005 es cuando se produce la crisis del salto de la valla en Ceuta y Melilla, las Fuerzas Armadas despliega el ejército, se endurecen las posiciones en Ceuta y Melilla y entonces la inmigración busca otra ruta y es cuando se disparan los cayucos. Vean que es la reacción a un endurecimiento del paso de frontera en Ceuta y Melilla, la ruta busca otro camino y se va a Canarias. Y vean cómo inmediatamente, en muy pocos años, el número de inmigrantes de Canarias baja. En un año a 12.000, al siguiente 9.000, y ya están unos valores, pues que dentro de lo que es el hecho de la inmigración, podríamos considerar valores aceptables, valores normales. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues España inició conversaciones con los países de salida de los cayucos, estableció una serie de políticas de cooperación, incluso la Guardia Civil Española cumplió misiones en esos países, tiene misiones de vigilancia en las costas y se ha conseguido un problema que podía haber sido grave, muy grave, reconducirlo a una situación de normalidad, como les decía. Este es el gráfico de las vallas de Ceuta y Melilla. No está separado Ceuta de Melilla. Del año pasado, perdón, del año 2014, porque los del año 2015 todavía no ha puesto el Ministerio los datos. Fíjense que hay un repunte importantísimo en marzo de intentos. Recordarán ustedes que el 6 de febrero de ese año hubo una auténtica tragedia en la frontera entre Marruecos y España, en las playas del Tarajal. Es de pensar que el impacto sobre la opinión pública pudo hacer creer a los aspirantes a saltar esa valla que supondría una relajación de las medidas de control y que sería más fácil lograr el tránsito por la frontera. De hecho, hay unos repuntes de entrada, 503, 663, y luego inmediatamente vuelve a bajar. Claro, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues en realidad, como les decía, vamos a hablar de realidades y no de utopías. Vamos a intentar olvidar esas imágenes que nos presentan con esos niños caídos en la playa, con esas familias tiradas en la frontera, que es verdad, que tenemos que asumirlo, que es una tragedia que estamos viviendo, que las sociedades opulentas tienen una responsabilidad sobre ese hecho, entre otras cosas, porque si no se actúa desde los estados que tienen poder para hacerlo, acaban convirtiéndose en un tráfico lo más parecido a la trata de esclavos de los siglos XVII, XVIII, incluso XIX. Y quien saca, y me van a perdonar la expresión aquí, quien saca tajada son esas organizaciones criminales que organizan el tráfico. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues supongo que lo que habrá que hacer es que no tengan expectativas de triunfo. Si la expectativa de éxito es cero,
se termina el efecto recompensa, disminuirán los intentos porque se verá que no pasa nadie. En el momento que pueda pasar la frontera 1, 2 o 3, los demás pensarán, ¿por qué no soy yo? Y ahora les invito a hacer una reflexión. ¿Quién pasa la frontera de Ceuta y Melilla? Una valla de 6 metros, vigilada por el lado en que tienen que saltar, vigilada por el que tienen que llegar. ¿Han visto ustedes muchas mujeres saltando la valla? ¿O niños? Hemos puesto una gincana trágica, en la que saltan la valla, o sea, alcanzan el éxito, los más fuertes, los más decididos, los más violentos, porque luego saben que los van a estar esperando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que por proteger y evitar el salto, lo que hacemos es, o haríamos, sería recompensar que sean los más violentos, los más fuertes, los que obtengan el premio. Entonces, en este sentido, la razón se impone en que no queda otra solución que la devolución inmediata, que no tengan ese efecto recompensa, que diga, no ha merecido la pena que yo sea el más violento, el que ha cometido con más fuerza esto, porque he terminado en el mismo sitio que estaba antes de empezar, con arañazos, con golpes, con daño. Como comprenderán, no es grato decir esto, pero es que Europa, y España en particular, tiene que empezar a pensar en serio el problema de la migración. Y ya les digo otra vez que, entre otras cosas, por protegerlos a ellos. Porque si las organizaciones criminales no son capaces de presentar resultados positivos, su negocio se terminará. Bueno, pues hablando de resultados. Es difícil hacer valoraciones en este tema, pero siempre surgen las comparaciones. Dice, ¿qué aspectos positivos y qué aspectos negativos presenta la inmigración? Efectivamente, depende de las fuentes, van a cargar más la tinta en los positivos o en los negativos. Yo he procurado ser objetivo y poner aquí solo los que pueden ser contrastables, sin entrar en los que entrarían dentro de otro tipo de valoraciones. Efectivamente, entre los positivos debemos considerar que mejora la natalidad. Bien, mejora la natalidad de población de otra cultura, pero bueno, mejora la natalidad. En España en los 2 últimos años no se ha notado este efecto, pero hasta los 2 últimos años siempre, al estudiar los índices de natalidad, se podía ver claramente la diferencia que había entre los índices de natalidad de los originarios españoles y los extranjeros. Y por supuesto eran muy superiores en los extranjeros. La población española casi no llega al índice de reposición, la autóctona. Bien, pero entonces debemos ser conscientes que vamos a tener una población más numerosa, no vamos a entrar en decadencia demográfica, pero a lo mejor tenemos otra población distinta. Pero bien, es un aspecto positivo, mejora la natalidad. Y el siguiente, rejuvenece la población, efectivamente. El emigrante, ya hemos dicho anteriormente, que es una persona joven, dispuesta, en edad de trabajar normalmente, entonces la población se rejuvenece. A cambio, el aspecto negativo pues sería que a mayor número pues va a haber mayores dificultades para asimilación, siempre y cuando las culturas sean muy diferentes, y lo estamos viendo. De hecho, en los estados donde tienen más experiencia que nosotros y ya hay segunda y tercera generación de inmigrantes, pues hay más conflictos que cuando no había esta mezcla de población. ¿Bien? Es algo que podemos asumir también. ¿Ocupan empleos que no quieren los españoles? Pues sí. Podríamos pensar que en el mercado laboral ocupan empleos que los españoles no queremos ocupar. Tampoco está demostrado que los españoles no quisiéramos ocuparlos en otras condiciones de empleo, con otros salarios y otras situaciones laborales. Pero, de hecho, ocupan la mayoría de los empleos que no queremos los españoles. También es verdad que conlleva que su empleo suele ser en condiciones precarias. Abierto que yo estoy hablando de la inmigración regular, o sea, personas que han entrado legalmente en España o que no entrando legalmente se acogieron a uno de los procesos de regularización y están legalmente en España. O sea, no les quiero decir lo que pasa en las personas que están en situación irregular. Bien, pero es cierto que su empleo siempre es en condiciones más precarias que los demás y además favorecen el fraude a la seguridad social. Y no es una opinión, hay estudios en los que ven que con el personal inmigrante
ciertos empleadores sin escrúpulos, y no podemos culpar a los inmigrantes, ellos se acogen a lo que pueden, pero propicia o favorece o ayuda al fraude a la seguridad social. Entre los positivos podemos ver que aumenta la población activa, evidentemente porque la mayoría de los inmigrantes entran en edad de trabajar, la mayoría tienen más de 16 años y no suelen sobrepasar los 45 años en el perfil del inmigrante. Bien, pero también es cierto que aumenta la población con derecho a desempleo. Inmigrantes que hayan trabajado luego también tienen su derecho a desempleo, que es un derecho, pero que tenemos que contarlo también, porque algunas veces cuando vemos los aspectos positivos se olvida poner el negativo que debe llevar. Es cierto que hay muchos informes económicos que afirman que producen el doble de su gasto social. Hay alguno también que habla del gasto que ocasionan, pero en general los informes económicos son favorables, producen el doble de su gasto social. Bien, pero también la estadística dice que tienen más accidentes laborales. ¿Por qué tienen más accidentes laborales? Bueno, hablábamos de que trabajan en condiciones precarias, en empleos que no tienen los españoles, y quizá pues vienen con una falta de cultura de seguridad e higiene en el trabajo. Puede ser. Pero, en resumen, la estadística dice que tienen más accidentes laborales. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa con los gastos sociales. Los gastos sociales son bajos cuando hablamos del individuo en edad de trabajar, pero cuando se producen las reagrupaciones familiares, normalmente los gastos sociales se disparan porque al acogerse a los beneficios del estado de bienestar son grupos familiares que tienen acceso a más ayudas de las que tenemos normalmente los nativos del país. Eso es algo que normalmente no se cita. Entre los positivos leerán con mucha frecuencia que hace viable el sistema de pensiones. Bueno, en realidad en España tenemos el Pacto de Toledo, saben que es un acuerdo que hubo entre los distintos partidos que tienen posibilidad de llegar al gobierno alguna vez, o al menos que tenían posibilidad de llegar al gobierno alguna vez hasta ahora, por el cual estaban aseguradas las pensiones. Entonces debemos pensar que no está tan claro que hagan viable el sistema de pensiones. Hay bastantes estudios sobre los españoles y la inmigración. Lo que pasa es que los estudios que tenemos nosotros son recientes porque los españoles descubrimos que éramos un país de destino de emigración o un país de inmigrantes tarde. Si recuerdan ustedes, se descubrió por la mitad de la década de los 90. Nosotros vivíamos en un país que pensábamos que eran de emigrantes, aunque llevábamos unas décadas sin que la emigración fuera un dato importante demográfico en el país, y como mucho éramos un país de tránsito, de emigración hacia Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, y nos dimos cuenta de la noche a la mañana que nos habíamos transformado en un país atractivo, éramos un país de destino. Y entonces en ese momento se empezaron a hacer trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estudios que tenemos sobre inmigración adolecen de poca antigüedad, lo cual no quiere decir que tengan que ser malos, son buenos estudios, pero las series que tenemos son cortas para hacer comparaciones. Pues entre estos estudios, el perfil de un español ante la inmigración diría que el español tiene un discurso políticamente correcto ante la inmigración. Y dirán ustedes, ¿cómo lo sabes? Pues porque al responder a los cuestionarios se observan contradicciones entre las grandes preguntas. ¿Acepta usted vivir con inmigrantes tal? Que suelen ser siempre positivas, pero luego, cuando dicen que no llevan el niño a un parque porque hay muchos inmigrantes, pues entonces están marcando que no está tan clara la aceptación. Tiene esto una definición que la he dejado para más adelante. Bien, como les he comentado antes, para los españoles la inmigración tiene un componente de clase clarísimo. No es un inmigrante un alto directivo de una fábrica de coches que se viene a llevar la empresa en España, no es un inmigrante. Entonces, estamos hablando de los que vienen a buscar trabajo. Y esto es muy importante, porque estamos diciendo que vienen a buscar trabajo. Con lo cual, paso al siguiente punto. En España, como país de acogida de inmigrantes, encontraríamos una difícil justificación económica para la inmigración. España es un país estructuralmente deficitario de empleo, no de mano de obra. Uno de los grandes problemas de la sociedad española es que
continuamente tenemos un paro estructural que en las mejores coyunturas económicas ha estado en los 2 millones de personas. Entonces, si nosotros somos un país con paro estructural, no podríamos, en esa justificación económica de que cubran los puestos de trabajo que no cubrimos nosotros, que se cubrieran con inmigrantes. Ni sería lógico que los inmigrantes vieran atractivo nuestro país como destino, porque es un país que tiene paro. Les dije que volveríamos al concepto de saldo vital. Ese es un concepto que se utilizó cuando se vio que, en algunos casos como en el nuestro, los aspectos ligados al salario, a las retribuciones, no justificaban que una persona abandonase su mundo y se fuese a otro completamente distinto, en el que suele estar desestructurada su familia, en el que se encuentra normalmente ajeno a su comunidad, y entonces se empezó a tratar este aspecto, el saldo vital. El saldo vital comprende una serie de situaciones de nuestro estado de bienestar que benefician al individuo y que no son puramente salariales. Y además que el individuo hace esta valoración no cuando ya llega aquí, sino en base a la información que tiene de los que han llegado antes. Entonces, él hace su composición de la vida que lleva en su país de origen y la vida que puede llevar en el país de destino. Les he puesto aquí uno de los más importantes: el acceso gratuito a la educación, a la sanidad, beneficios en el transporte, en la vivienda, seguridad jurídica y física, servicios sociales. Bien, otro aspecto importante que se está produciendo en España en relación con los inmigrantes y el trabajo es este otro apartado que les he puesto aquí: la socialización de los costes salariales. ¿Qué quiere decir esto? Pues decíamos que los trabajos que ocupan los inmigrantes posiblemente los ocupáramos los españoles en otras condiciones o con otros salarios. Es decir, estoy diciendo, dándole un rodeo, que a los inmigrantes se les paga menos que a los naturales de origen. Si se les paga menos, las cotizaciones de seguridad social, clases pasivas y todo, son también más bajas. Sin embargo, los inmigrantes, si se ponen malos, van al médico, ellos y su familia. Y si viene su familia, van al colegio y la educación es gratuita. Y además, muchas veces, su educación requiere un cierto apoyo de aulas de acogida por cuestiones de idioma, de culturas. Es decir, que si tienen gastos sociales, y muchas veces más que nosotros, pero si cotizan menos y tienen más gastos sociales, ¿quién paga esa diferencia? La pagamos todos. Es decir, que los empresarios, o diríamos los malos empresarios, que cotizan menos por sus trabajadores inmigrantes, lo que están trasladando es una serie de costes de su mano de obra, se lo trasladan directamente al Estado. Por eso se le ha dado el nombre de socialización de costes salariales. Es un aspecto que también debemos tener en cuenta cuando se hace la valoración de los inmigrantes, beneficios o aspectos positivos y negativos. Esto último que le he puesto ahí es cómo nos definen los estudios a los españoles ante la inmigración. Dicen que nuestra posición es de tolerancia pasiva. Bueno, ¿qué es esto de la tolerancia pasiva? Pues es que no nos manifestamos en contra, pero tampoco demandamos políticas de apoyo a la inmigración. Decimos que nos da igual, no nos manifestamos como racistas, no han surgido partidos de tinte xenófobo, no se han producido, salvo excepciones y que han tenido la repercusión mediática que tienen todas las excepciones, no han surgido enfrentamientos entre comunidades nativas y de inmigrantes, y en cierto sentido, pues digamos que es una admisión de la inmigración a la española. Mientras no me cause muchos problemas, pues tampoco me molesta. Es la definición que le han dado al término, no he sido yo el que se la da. Bueno, y en cuanto al control de la inmigración irregular, bueno, pues hay un dicho que se lo he puesto ahí y que parece ser que se cumple al 100%. No hay política de inmigración sin política de migración. Es decir, la inmigración se debe controlar desde el momento en que sale de su país de origen, con acuerdos de cooperación, con convenios. El que ha llevado la Unión Europea a cabo con Turquía en el mes pasado, en marzo, ha tenido mucha contestación en los medios de opinión, en algunos grupos.
Han llegado a decir de forma trágica que es que se está vendiendo el kilo de persona, que se paga por kilos, pero se ha buscado una solución a un problema intentando que sea en el origen. Claro, el problema es que el origen no es Turquía. Veremos a ver, como decía Carlos, qué pasa cuando Turquía se dé cuenta de que él vuelve a tener el problema ahí. Bien, ¿qué objetivo debe tener toda política y todas medidas de control de la inmigración irregular? Pues primero, optimizar la inmigración legal para que sea la vía para que el que quiere emigrar elija una vía legal, cómo se llega a un país, pidiendo visados, pidiendo permisos de trabajo, empadronándose de una forma regular y combatir la inmigración ilegal. Les he puesto una serie de conclusiones ahí, para que, por resumen de esto, podemos repasar. Hay que tener en cuenta que la inmigración es un fenómeno muy complejo, digno de la globalización. No perder nunca de vista que el ser humano va a ser nómada, o es nómada y tiene derecho a emigrar, derecho que va a chocar contra el control de los estados, que las razones van a ser normalmente económicas, pero normalmente económicas o principalmente económicas, que las medidas no valen nada más que a medio o largo plazo, aunque con los flujos ilegales hay que buscar respuestas inmediatas para evitar ese efecto de triunfo, de recompensa, de que lo he conseguido y puede servir a los demás. Que como todo, la inmigración tiene aspectos positivos y negativos. Para España es un fenómeno muy reciente, con poca justificación económica y más justificación por el saldo vital. Tenemos una actitud tolerancia pasiva hacia él y que por la situación que tiene España, por su posición, por los flujos migratorios, las líneas que tienen de comunicación, España debe asumir un papel de mayor protagonismo en la Unión Europea, tanto por los movimientos migratorios que vienen de América como por los que vienen de África. Porque al final lo que sí vemos es que en estas dudas de Europa, en nuestras sociedades, se adoptan muchas veces medidas que nos llaman la atención porque mandamos buques de combate a controlar los flujos migratorios, que por supuesto el buque lo que termina es recogiendo a las pateras que se iban a hundir y llevándolos al puerto donde pensaban llegar ellos, en origen. Pero es que no tiene otra solución el barco, porque entonces estaríamos suicidando nuestros propios principios, sería un suicidio moral de Europa, es decir, voy a mandar un barco a hundir una patera. Eso no lo piensa nadie. Entonces, la noticia llamativa, que va a ir una flotilla a controlar el Egeo. La consecuencia práctica, que lo que hace es socorrer a las barcas que se están hundiendo. Y con esto creo que no tengo nada más que decirles. Estoy dispuesto a que me hagan preguntas, si lo consideran oportuno, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu estimulante ponencia, y vamos a aprovechar este cuartito de hora que tenemos. Venga. ¿Quién empieza? Venga. Hola, buenas tardes, Enrique. Enhorabuena, una charla bastante interesante. Perdón. Yo te quería preguntar, ¿qué valoración tienes tú de la política migratoria de la Unión Europea? ¿Qué valoración tienes en relación a las cuotas por Estado? ¿Y qué valoración tienes respecto al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía respecto a las personas que emigran de Siria por razones de la guerra? Gracias. Gracias, Luz Helena. Bueno, yo normalmente rehúso hacer valoraciones, pero bien, estamos aquí para mojarnos y vamos a... Pues la Unión Europea no podemos decir que tenga una política migratoria. Es el símil que he puesto yo del rapto de Europa por el toro blanco que al final era Zeus. Me refería a eso. Es curioso porque la Unión Europea, y tú lo sabes muy bien, tiene una legislación para la migración increíble, que se desarrolló especialmente en la década de los 90, con aspectos que no están regulados, por ejemplo, en España, referente a la forma como deben los ayuntamientos organizar la acogida. Es increíble la legislación que tiene. A mí me sorprendió
creo que fue el verano pasado cuando estuve escarbando por allí, la magnífica legislación que tiene la Unión Europea, pero dentro del buenismo imperante en la Unión Europea está pensado todo para una inmigración regular, que llega por sus flujos regulares y entonces tiene perfectamente reglado todo, cómo se va a distribuir. Consecuencia de esa buena regulación y de que tienen planificado todo, viene lo de las cuotas. Las cuotas es algo común en la Unión Europea en más aspectos. Es un reparto del esfuerzo, como se hace en casi todo lo que tiene algo que ver con la Unión Europea. Hay que acoger a unos inmigrantes que se pensó, de hecho España se comprometió a recoger, creo que eran 1.200 refugiados. O sea, estábamos hablando no de inmigrantes irregulares, estábamos hablando de refugiados. El problema es que muchas veces cuando intentamos seguir una noticia vemos que el mismo hecho va cambiando y en unos sitios hablan de inmigrantes y en otros de refugiados. La política de refugiados, la Unión Europea ha distribuido la carga en función de lo que cada país ha dicho que son sus posibilidades. Sabemos también que cada país no lo dice a su libre albedrío, lo dice en función de su papel dentro de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, creo que ha reaccionado como reacciona siempre y con la rapidez que le da el plantearse ante un hecho que ya tenía pensado de antemano, que es lo que la Unión Europea hace muy bien. Como buenos burócratas, reaccionan muy bien ante lo que tienen reglamentado y se estancan cuando viene algo que no está escrito en el papel. Las últimas medidas, pues ha dado una muestra más de la Europa que tenemos. Políticamente es una organización de grandes declaraciones, de escaso efecto y de nulos resultados. Esa es mi opinión. Hemos hecho un negocio con Turquía. Al fin y al cabo, no se nos debe olvidar que la Unión Europea empezó llamándose mercado común y no ha perdido esa esencia. Es un mercader. Ha llegado a un acuerdo con Turquía, 3.000 millones de euros, que serán luego otros 3.000, porque ya está acordado que van a ser otros 3.000 más. Tú te encargas de esto y yo me comprometo a que en el caso de los refugiados sirios, acogeré un refugiado por cada sirio que yo devuelva. O sea que tampoco estamos hablando de que es que va a recoger. Ha reaccionado tarde, pero creo que ha reaccionado de la única forma que podía reaccionar ante la crisis de refugiados. Hay que pensar que en el año 2015 a Alemania llegaron más de 1 millón de inmigrantes en un año. Es que el Welcome Syrian, nadie se paró a contar cuántos podían venir. Entonces la pancarta se les quedó pequeña. Pero, repito, es mi opinión. Aquí delante, por favor, el micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias, Enrique, por tu conferencia. Al hilo de toda esta cuestión de los flujos migratorios, sobre todo de la crisis de refugiados, hay una preocupación en Europa, la Comisión, sobre todo por el tema de la radicalización, que hay indicios de radicalización no solamente de corte islamista o yihadista, sino otro tipo de radicalización violenta que se ha observado, sobre todo a partir de los acontecimientos de Navidad, de estas Navidades en Alemania. ¿Qué valoración haces de este hecho? Es decir, ¿hay una relación, hay algún tipo de nexo entre este tipo, entre la crisis y cómo porque claro, una de las cuestiones que has comentado es que esta población no son refugiados en el sentido de que van a volver luego, posteriormente, cuando termine el conflicto a su país, sino que han venido a quedarse. Entonces, ¿cuál era tu percepción respecto a esto? Gracias. Gracias, Carlos. Pues, efectivamente, sí está probado, no de ahora, sino ya de hace décadas, que los flujos irregulares son de todo. Y muchas veces la misma organización criminal tiene especializaciones en armamento, en dinero, en personas, porque al fin y al cabo hablamos de organizaciones para las que lo que cuentan son cosas, no están, era lo que me refería como un tráfico de esclavos. No iban a perder la oportunidad de, aprovechando esta riada, porque no tiene otro nombre,
de personas que huyen de la guerra, pues de introducir ahí otro tipo de flujos. Y desde luego estos movimientos radicales muy peligrosos, porque tienen objetivos terroristas, pues también van a aprovechar eso. Sería ilógico que no lo aprovecharan. Siempre al hablar de este tema entras con la delicadeza y la sutileza de que alguien te va a decir: ¿está usted diciendo que los refugiados son terroristas? No. Los refugiados es gente que va huyendo de una crisis en Siria, efectivamente. Pero que desde luego las organizaciones terroristas seguro que están aprovechando la crisis para meter sus individuos. Claro, porque han demostrado que lo han hecho en otras ocasiones. ¿Cómo organizan los estados el control en una avalancha tan inmensa para separar quién viene huyendo de la guerra y quién es un terrorista que lo que viene es a atentar en Europa? Particularmente creo que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo en una frontera en la que están pasando autobuses y autobuses de inmigrantes. ¿Debe asustarnos esto más de lo que estamos? No. ¿Debe preocuparnos? Sí. Y desde luego las fuerzas de seguridad de todos los países me imagino que son conscientes de este hecho. Efectivamente es algo muy preocupante, pero que no veo que tengan una herramienta salvo cortar por completo el flujo, algo que ahora mismo no es viable. Veremos a ver qué pasa en la frontera entre Grecia y Turquía, en ese mar Egeo, qué pasa en estos meses. Claro, el acuerdo con Turquía se ha firmado el 20 o el 18 de marzo, creo que era. Se ha firmado el 18 de marzo. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero desde luego lo lógico es pensar que ahí también viene. Hay dos preguntas por allí, por favor. Sí. Buenas tardes. Las conferencias ambas han estado muy interesantes, sobre todo el tema de la inmigración que me toca muy de cerca, y el primer tema que trató el profesor sobre el fenómeno del terrorismo en África. Son temas bastante complicados y entonces me lleva a pensar qué ha sido de las potencias occidentales que han hecho la vista gorda, por decirlo de alguna manera, hablando colonialmente, hacia este problema que viene de décadas anteriores y que trae como consecuencia, una de las consecuencias es el flujo de migración tan masivo que tenemos en estos últimos años. Entonces la pregunta es, la OTAN, por decirlo de alguna manera, la OTAN con el Consejo de Cooperación del Golfo, ¿tiene alguna colaboración para, por lo menos, paliar esa situación de inestabilidad? Las tres preguntas. Sí. Como hay tres preguntas ahí, si no les importa, a las otras dos personas las hacen rápidamente y así él agrupa las respuestas, el profesor Ana. Gracias. ¿Cree que Marruecos va a seguir el ejemplo de Turquía pidiendo exención de visados pronto o inundarnos poco a poco con inmigrantes, como se está viendo la progresión? Allí detrás, usted también quería preguntar, ¿verdad? Gracias. Gracias por la conferencia que están dando. Y cuando habla del saldo vital, hay dos apartados, la educación y la sanidad. ¿Usted no considera, o por los datos que maneja, que ese saldo vital en estos dos aspectos se está deteriorando por días? Y la otra cuestión, si tiene datos, la bolsa de la Seguridad Social en el 2011 estaba en unos 67.000 millones de euros y hoy mandaban al Congreso un estudio de 400 folios por la inquietud que hay porque la bolsa de las pensiones han bajado drásticamente. Muy bien, pues vayamos por partes. La OTAN está colaborando con la Unión Europea a petición, creo que fueron Alemania y Turquía los que solicitaron la intervención de la OTAN.
De momento se ha comprometido a dar información, la OTAN tiene medios para controlar tanto el espacio aéreo como marítimo, para dar información a Grecia, a Turquía y a Frontex de movimientos migratorios. Es decir, que la OTAN sí se ha implicado en el problema. Decía usted que cómo no lo han tenido previsto. Bueno, pues los movimientos que se están produciendo a raíz de las revueltas árabes, efectivamente, unos cuantos, aquí se dijo en su día, hace ya 5 años, decíamos que esto no tenía pinta de terminar muy bien. Pero, sin embargo, pues la corriente imperante era que había que dejarles tiempo, que había que actuar. Entonces, sí es cierto que llevamos unos años en los que se está actuando de forma reactiva ante el problema. No se ha actuado con anticipación. Pero también le digo una cosa, los problemas de Oriente Medio vienen de muy atrás. Es muy difícil el equilibrio los juegos de equilibrios de las naciones que hay allí y lo que no son naciones, como estos actores extraestatales, hacen muy difícil la intervención de un Occidente que tenga en cuenta que por muchos de estos actores se considera hostil, con lo cual no aceptarían de buena gana nuestra intervención. Eso pasa también muchas veces en países africanos. Una pregunta muy simple, hombre, ¿y por qué no va la Unión Europea y arregla esto? Pues porque también nos tenemos que poner en su lugar y dicen, bueno, si estos son los colonialistas de antes, ¿por qué vienen ahora? ¿Qué vienen a hacer aquí? Si nosotros no somos ya una colonia, somos un Estado independiente. Y tengan en cuenta que otra de las esencias del Estado, decíamos que era el control, pero otra de las esencias del Estado es la diferenciación de los demás. Es decir, un Estado se reconoce porque es distinto del otro y el otro lo reconoce como distinto. Y ese principio debemos tenerlo presente siempre, la soberanía de cada Estado en relación al conjunto de Estados. La pregunta de Marruecos, bueno, yo no me considero capacitado para darle esa respuesta. Sí sabemos que Marruecos actuará con la inmigración exactamente igual con los demás que con los demás aspectos de su política exterior, según sus intereses. Cuando los intereses de Marruecos sean llevarse bien con España, controlar la inmigración. Cuando no le interese llevarse bien o quiera presionar a España o exija que se le dé dinero, porque Marruecos ya tiene unas compensaciones a modo de Turquía. No soy capaz de decirle ahora mismo las cantidades, pero hay unos acuerdos con unas compensaciones importantes a Marruecos. En el momento que le interese, adoptará medidas que favorezcan la inmigración y en el momento que no le interese, pues pondrá topes a la inmigración y saldremos beneficiados. De momento a España le ha venido muy bien el acuerdo de la Unión Europea con Turquía porque ha aliviado una presión que sufríamos por parte de ciertas organizaciones europeas a través de los medios de comunicación, fundamentalmente por la labor de control de las vallas de Ceuta y Melilla. Vaya por Dios, mire usted, ahora resulta que es el modelo que van a adoptar los europeos para controlar su crisis. Ya no va a venir ninguna comisaria europea a decirnos que es que lo de las vallas de Ceuta y Melilla viola los derechos humanos. Ahora es lo que necesitan ellos. Fíjense que, como decíamos antes, han puesto o han cerrado pasos fronterizos en el propio espacio Schengen, algo que no se pensaba, solo estaba pensado para casos de crisis muy graves, lo cual quiere decir que la Unión Europea le da la categoría de crisis muy grave a esta. Y por último, porque ya vamos mal de hora, bueno, el saldo vital, tenga en cuenta, no sé si lo he explicado bien, nosotros podemos ver que nuestra sanidad o nuestra educación ha sufrido recortes, pero es que el saldo vital no lo hacemos antes de emigrar y compara las condiciones que hay donde él aspira a ir y las que tienen origen. Entonces sigue siendo muy positivo el saldo vital para cualquier emigrante que pretenda venir, por ejemplo, a España. Y en cuanto, efectivamente, la hucha de la seguridad social es un continuo debate, si va a ser capaz de aguantar, si vamos a tener pensiones más allá del año 2020, del horizonte del 25, del horizonte del 30. Yo particularmente confío en los acuerdos que se firmaron en el llamado Pacto de Toledo, confío en que siempre la seguridad social, la hucha de las pensiones, que no está pensada para que viva solamente de las aportaciones de los
contribuyentes, de los trabajadores que contribuyen a la pensión. El Fondo de Garantía de la Seguridad Social para las pensiones tiene otro tipo de aportaciones. Entonces, los políticos, que en esto se supone que todo lo pueden, estoy seguro que encontrarán unas medidas para solucionar la situación. Nada más, no nos da tiempo. Yo le agradezco mucho la atención que han prestado y sus preguntas tan interesantes y los invito a seguir disfrutando con nosotros. Les tengo que decir como coordinador que tienen media hora de descanso.